Muy bien. Eh, Buenos días. Hoy vamos a trabajar con lo que es el inicio de la unidad 2. La unidad 2 tiene que ver con dinámica, la dinámica de Newton. Vamos a ver las leyes, las tres leyes de Newton en esta primera clase, ¿verdad? Así que voy para allá. Bien, entonces, aquí, iniciamos aquí. Primero, ver, eh, que diga, definir lo que es dinámica. Bueno, en la física hay una física que se llama física mecánica o mecánica, que estudia todo lo que es movimiento. Todo lo que es movimiento es la física mecánica. Entonces, en la física mecánica hay dos ramas. Una que se llama cinemática y una que se llama dinámica. La cinemática es la que ya trabajamos en la unidad 1, que esta solamente se encarga de estudiar lo que ocurre cuando hay movimiento, pero no qué produce ese movimiento. O sea, si un vehículo se está moviendo, lo que ocurre es que hay velocidad, hay aceleración, hay cambio de posición, hay desplazamiento, hay tiempo en el transcurso, cosas así. Eso es lo que estudia la cinemática. Y eso fue lo que nosotros hicimos en realidad. La dinámica es la rama que estudia tanto lo que se produce en el movimiento como lo que produce el movimiento. O sea, estudia tanto la parte de cinemática como lo que hace que ese cuerpo o ese objeto se mueva. Y aquí es que entra el tema de las fuerzas. Las fuerzas son eso que hace que los cuerpos se muevan. Esas son las fuerzas. Y esas fuerzas se miden en Newton. Bueno, ustedes ya lo vieron en tercero de secundaria. Entonces, eso es la dinámica. Eso es la dinámica. Estudia el movimiento importando lo que produce ese movimiento. Entonces, en esta dinámica tenemos lo que son las leyes de Newton. Hace más de 300 años, Newton enunció tres leyes fundamentales del movimiento. Y estas leyes todavía se cumplen porque son leyes, eso son como mandamientos. No se le pone la mano, eso es como la Biblia. Los mandamientos no se le pone la mano. Entonces, la primera ley, que tiene un nombre, ley de inercia, o ley del principio de inercia. Vamos a hablar un poquito de eso. La primera ley enuncia lo siguiente. Yo lo voy a decir a mi manera para que ustedes me entiendan mejor. Dice, si un cuerpo está detenido, ese cuerpo siempre se va a mantener detenido si no ocurre una fuerza que lo haga mover. O sea, si yo estoy parado en un sitio y yo no hago una fuerza con mis pies al suelo, yo no me puedo mover. Porque la dinámica de moverse es eso. Yo hago una fuerza al suelo y me muevo. Ahorita vamos a ver la tercera ley. Si no hay alguien que me empuje, yo tampoco me muevo. O sea que esa es lo primero. Si yo no me muevo, no me voy a mover si no hay una fuerza que me haga mover. Eso es lo primero. Y lo otro es que si yo me estoy moviendo, vamos a suponer que estoy corriendo, estoy haciendo ejercicio. Si yo me estoy moviendo, siempre me voy a mantener en movimiento si no hay una fuerza que me detenga.
O sea, yo estoy corriendo, viene alguien, se me para adelante, pa, choco con esa persona, me caigo, me detuve. Eso fue una fuerza que me hizo detenerme. Entonces, la primera ley de Newton dice eso. Todo cuerpo que está siempre en reposo o siempre en movimiento no cambiará su estado si no hay una fuerza que haga que éste se mueva o que éste se detenga. Eso es lo que dice la primera ley. Entonces, ¿por qué ley de inercia? ¿Por qué? Lo que ocurre es que la inercia es una propiedad que tienen todos los cuerpos, todas las partículas, de oponerse al cambio de estado. O sea, la inercia es una propiedad de oposición al cambio de estado. O sea, oposición significa que si yo estoy detenido y me empujan, la inercia quiere que yo me mantenga detenido. Pero cuando esa inercia se rompe, entonces yo cambio de sin moverme al estado moviéndome. Si yo me estoy moviendo mucho así, y me detienen de golpe, entonces la inercia quiere que yo me mantenga moviéndome. Entonces, cuando me detienen de golpe, se rompe la inercia y me detengo. Entonces, eso es la primera ley de Newton, la ley principio de inercia. O yo le diría principio de la oposición a la inercia o algo así, más o menos. Entonces, aquí enuncia la ley, de aquí a aquí. Pero yo lo quise decir a mi manera, ¿verdad? Para que ustedes me entiendan mejor. Ok. Vamos ahora con la segunda ley. La segunda ley no tiene un nombre específico, pero algunos le dicen la ley de la aceleración. Ley de aceleración. Entonces, esta ley lo que indica lo siguiente. La aceleración es igual a fuerza sobre masa. Yo sé que ustedes conocen más esta fórmula, F igual a M por A, pero esta sale de aquí, es lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que indica la aceleración, la ley de la aceleración? Indica que la fuerza es directamente proporcional a la aceleración. O sea, directamente proporcional significa que si la fuerza aumenta, la aceleración también. Si la fuerza disminuye, la aceleración también. Un ejemplo, un vehículo. El vehículo se está moviendo. Al vehículo se le aplica una fuerza desde el motor, porque el motor es que hace que el vehículo funcione, se mueva. Entonces, el motor tiene caballo de fuerza, tiene pistones, lo que sea, pero el motor es lo que le da la fuerza al vehículo. Si a ese vehículo yo lo acelero, eso significa que yo le estoy impregnando mayor fuerza. Entonces, mientras mayor fuerza, mayor aceleración. ¿Entendieron? O sea, si yo acelero mucho este vehículo, significa que le estoy haciendo más fuerza al vehículo. Entonces, por eso es que el vehículo se mueve más rápido. Eso es lo que significa directamente proporcional. Ahora, la masa es inversamente proporcional. Proporcional. ¿Qué significa inversamente proporcional? Inversamente proporcional lo que significa es que mientras mayor masa, menor aceleración. Mayor masa, menor aceleración. Mientras menor masa, mayor aceleración. O sea, un ejemplo sería un camión cabezote y el vehículo.
Si yo le cambio el motor al camión y al vehículo, no va a funcionar, pero vamos a suponer que sí. Si yo le cambio el motor al camión y al vehículo, el motor del vehículo que es de menos fuerza, porque el motor del camión tiene mayor fuerza, por los caballos de fuerza, tiene mucho. Entonces, el motor del vehículo no va a poder mover el camión porque el camión tiene mayor masa que el vehículo. Mientras mayor masa, menor aceleración. Si yo le cambio el motor del camión al vehículo, el motor del vehículo va a moverlo rapidísimo porque el motor tiene mayor caballo de fuerza, tiene mayor fuerza, tiene mayor aceleración, entonces el vehículo tiene menor masa. Entonces, mientras menor masa, mayor aceleración. Por eso es que los vehículos de carrera, la carrocería es eh, ligera por eso, para que el vehículo se mueva más rápido. Si es ligera y tiene un motor de muchos caballos de fuerza, como los carros de Fórmula 1, entonces el vehículo se va a mover más rápido. Entonces, ¿verdad? Masa, menos masa, mayor aceleración. Entonces, eso es lo que es la segunda ley. La segunda ley es lo que es la ley de la aceleración. ¿Verdad? O sea, que la aceleración depende de la fuerza directamente proporcional y de la masa inversamente proporcional. Eso es lo que dice la ley. Ok, entonces voy para abajo con la tercera. La tercera ley es una ley muy famosa. O sea, la segunda ley me da la, la ¿cómo se dice? La fórmula famosa, que es F igual a M por A. Pero la tercera ley me da la ley famosa. ¿Cuál es la ley? Ley de acción y reacción. Esta la que dice de que cada centro una reacción, algo así. Sí, eso es lo que yo he hablado. Sí, sí. Entonces, la ley de acción y reacción significa la ley de fuerza de acción y la ley de fuerza de reacción. Lo que pasa es que muchos la confunden, que dice, cada acción crea una reacción, bla, bla, bla. Bueno, sí se puede decir así, pero en realidad la esencia de la ley es la siguiente, miren. Vamos a suponer que dos de ustedes, está haciendo un juego de fuerza, donde se agarra la mano y este empuja para acá, le voy a llamar F1, y este empuja para acá, le voy a llamar F2. Entonces, esta ley lo que tiene que ver es con lo que pasa cuando dos cuerpos interactúan, o sea, dos cuerpos chocan, se unen, se agarran, lo que sea. Entonces, en el momento que se agarran aquí y inician esto, ¿verdad? Fuerza para acá y fuerza para acá. En ese mismo instante, las dos fuerzas son iguales. Pero contraria. O sea, si este empuja para acá, este empuja para acá. En el momento de que están interactuando, en ese segundo, en ese milisegundo, lo que sea, las dos fuerzas son iguales, pero contrarias. Eso es lo que quiere decir la ley. Otro ejemplo más claro, sería que si yo con mi puño, yo le doy a la pared, le doy a la pared. En ese instante de que mi puño choca la pared, ocurre esto, de que mi puño está haciendo una fuerza igual a la fuerza que está haciendo la pared, porque la pared, cuando yo choco la pared se opone a mí, me da una fuerza para acá y yo doy una fuerza para allá. En ese instante, ahí está ocurriendo la tercera ley de Newton. Dos fuerzas iguales con sentido diferente. Pero luego que pasa ese momento de que yo choco la pared y la pared se rompe, o yo choco la pared o se rompe mi mano, que es más probable que ocurra eso. Entonces ya esto se rompe, ¿verdad? Ya eso se rompe, porque si yo choco y rompo la pared, significa que la fuerza que yo estoy haciendo es mayor que la de la pared. Si yo doy y la pared me rompe a mí,
significa que la fuerza que me hizo la pared es mayor. Pero en el instante de que chocan, de que se unan, en ese instante, es en ese instante que las fuerzas son iguales. Eso fue lo que denunció Newton. Y eso es lo que dice aquí abajo. Eso es lo que dice aquí abajo. Entonces, eso es lo que tiene que ver con la tercera ley, que creo que no es tan complicada esa tercera ley, ¿verdad? No es tan complicada. Entonces, lo último sería hablarle un poquito del peso y la masa. Aunque ustedes deberían estar claros ahí, es bueno aclararlo. Miren, primero, el peso y la masa son cosas diferentes, porque el peso es una fuerza. Y eso significa que se mide en Newton. Y la masa es masa, ¿verdad? Y se mide en kilogramos, ¿verdad? Eso es lo que sabemos. Ahora bien, cuando ustedes van a un supermercado, de esos supermercados, y ustedes encuentran un peso de eso que hablan, ¿verdad? De lo que a las mujeres no les gusta que pesarse, porque siempre dicen la verdad. Ustedes confunden lo que es el peso y la masa, porque ese peso, en comillas, le dice que usted tiene 160 libras, pero en realidad lo que le está diciendo es masa. Porque el peso en realidad es una báscula, una balanza. Y la báscula y la balanza miden masa, no miden peso. O sea que ese es el error de nosotros, ¿verdad? Que le decimos, yo me voy a pesar. No, usted no se va a pesar. Porque cuando usted se pesa, significa que le tiene que dar en Newton. Entonces, el peso es igual a masa por gravedad. Y la masa es igual a peso sobre gravedad. Entonces, cuando usted se pesa, ¿verdad? Entre comillas, cuando usted se pesa, usted lo que está haciendo es una fuerza hacia abajo a la báscula y eso es el peso. Entonces, esa fuerza que la báscula mide aquí, lo divide entre la gravedad y eso le da la masa. Entonces, por eso es que la báscula lo que hace es calcula el peso suyo y lo divide entre la gravedad. Y por eso es que le da masa. Entonces, no es peso lo que le están calculando la báscula. No es peso, es masa. Ahora, esto del peso, cuando nosotros nos dicen que en la Luna la gravedad es 1.6, no, es 1.6 y la gravedad aquí en la Tierra es 9.8. Cuando ustedes calculan el peso, en la Luna el peso le da menos que en la Tierra. O sea, si yo tengo 160 libras y lo calculo en kilogramos, porque tengo que ponerlo en kilogramos, para ponerlo aquí tiene que ser en kilogramos. Esos son 71 kilogramos, yo lo calculé ahorita. Entonces, si yo multiplico ese 71 por 9.8, eso me da un peso de 696 newton en la Tierra. Y en la Luna me da 113. Entonces, algunas de ustedes, de las mujeres, creen que si se van a la Luna van a estar contentas. Porque en la Luna yo peso menos. No. Lo que ocurre es que por la gravedad, el peso se compensa. La masa siempre va a ser igual aquí, en la Luna, en Saturno, en cualquier parte. Así que no crean que en la Luna se le va a resolver el problema de alguna. No. Así que el peso y la masa son muy diferentes. Eso es para que ustedes vean, porque algunos hablan de peso. No, el peso es en newton que se calcula. La masa en kilogramos. Ok, entonces, ya, hasta ahí. Esa es la teoría que yo venía a decirle hoy. Cualquier preguntita la pueden hacer ahora. Amor. Cualquier pregunta la pueden decir ahora. Vamos a ver. Pregunta. Ok, si no hay pregunta,
ver el chat por si acaso. Harold, lo que ocurre con las mujeres es que ustedes siempre se preocupan por su peso. O sea, por eso que yo le digo. Generalmente el hombre no se preocupa mucho por el peso. Algunos sí, pero son muy pocos. Ok, entonces,